Sean bienvenidos al primer Destrozando de lo que la vida me robó. Es el momento de decirle sus verdades a uno de los personajes más nada que verientos de la telenovela. Antes de seguir con el video, quiero hacer una pausa para enviarles saludos a los usuarios que aparecen en pantalla. Si quieren aparecer, manténganse activos en el canal. Aprovecho el momento para anunciarles la fecha del siguiente en vivo. Es el sábado 11 de enero del 2025 a las 12 del día. Recuerden que es el horario de Tijuana. Yo soy de Tijuana y puede variar, depende del lugar que ustedes sean. Ahora sí, Ezequiel no es el único bicho que existe en esta telenovela. No es en lo que nos vamos a centrar en esta crítica, pero sí lo considero un personaje cruel y sádico. Y me pareció que le dieron un final muy compasivo. Es en estas situaciones en las que me gustaría ser escritora y darle el final que se merece. ¿Por qué estoy tan obsesionada con el final de este personaje? Hablemos de sus peores momentos para entenderlo. Empezó haciéndole la barba al presidente municipal con el objetivo de ganarse su confianza y amistad para ir subiendo a la cima y con el tiempo ser igual de poderoso que él. Nada fuera de la realidad. Hasta se hubiera podido sacar mayor provecho de esta subtrama. Y si bien jugó un papel importante para el desenlace de la historia, se corrompe al grado de ser detestable. Y esa era la finalidad, obviamente. Desde que se alió con Pedro, le hace saber que es un hombre deshonrado y está dispuesto a lo que sea por obtener lo que quiere. Su ambición era desmedida y corrosiva para él y los demás. De los peores errores de Pedro fue el haber reclutado a un hombre con tantas ambiciones y un orgullo herido, que no se iba a conformar jamás con lo que obtuviera como cómplice. Él no quería ser un hombre más, quería el mando, el poder y el prestigio. La llegada de Adolfo al equipo lo sacude y saca lo peor de él. Todo el que tuviera potencial para asumir el poder era objeto de envidia para Basurto. Buscaba la manera de deshacerse de los peligros. Delató a Adolfo sobre su rebeldía para hacer las tareas que Pedro le encargaba, y por ello Adolfo fue enviado a otro lugar para desensibilizarse y poder cumplir con las órdenes que recibía. Se fingía amigo de Esmeralda y por un tiempo la pretendió con regalos caros para posteriormente comprometerla y sacarle algún provecho. Fue el mismo Ezequiel quien le dijo a Medina sobre los rumores que Esmeralda hablaba en cuanto a su orientación sexual, a sabiendas de las medidas que tomaría su jefe para darle una lección, y todo porque Esmeralda no quiso mantener un romance con él. Le dio la noticia a Pedro de que nadie estaba embarazada, poniendo en peligro la vida de esta mujer y su bebé. ¿Aún quieren más razones para sentir repulsión por el personaje? Es cierto que lo anterior no eran mentiras, pero estaba consciente de las consecuencias negativas que tendrían aquellas personas. La intención era ver el caos, el sufrimiento ajeno, desquitarse con otros. Y no tenía razones o justificación para hacerlo. Esmeralda, Adolfo, Nadia y ningún otro personaje le habían hecho algo para que él se vengara, ni estaba en peligro. De hecho, a su propio equipo lo usó para poder adquirir un puesto más elevado del que ya tenía, ganarse un buen nombre. Vendió al Alacrán y a Medina con la Marina, pidiendo inmunidad. Y me van a decir, qué bueno que los entregó, ellos estaban haciendo algo mal. Así es, tienen toda la razón. El problema con esto es nunca asumió su responsabilidad y los vendió para limpiarse las manos y salir ileso. Entregó la cabeza de sus compañeros y pretendía no cargar con ninguna culpa o consecuencia, siendo que fue igual de culpable que ellos. Tal vez entendería más si sus motivaciones fueran el crecimiento personal. Lo que quiero decir es que se hubiera arrepentido y quisiera una vida distinta, similar a Adolfo, que siempre sintió cierto malestar por sus acciones, pero los pintó como villanos, mientras que se acabó en beneficio egoísta y seguiría haciendo el mismo daño que ellos hicieron. Basándose en manipulaciones, mentiras y chantajes, quería entregarlos. En conclusión, es un hombre sin honor, palabra y honestidad que se la pasaba vendiendo a otros para sobrevivir. No era muy distinto al resto de sus compañeros. Tenemos que seguir exprimiendo sus momentos polémicos para hallar las diferencias. Además de lo que ya dije, era hipócrita. Algo que no le podemos criticar tanto a Pedro es la hipocresía. Claro que fingía ser quien no era. Ante las cámaras, con personas poderosas y como presidente municipal, mostraba una cara encantadora, una imagen de hombre devoto a su familia, etc. No vamos a negarlo. Había hipocresía. Por otro lado, con las personas que lo conocían íntimamente, era el mismo. Por más cruel, descarado o desgraciado que resultara, no se ponía una máscara.
En contraste con Ezequiel, este usaba una máscara todo el tiempo y solo se la quitaba frente a sus cómplices, los mismos a los que traicionó, explotó y vendió. Con Carlota y su familia, a excepción de Graciela, que siempre supo que eran iguales, ponía cara de buen hombre. Les decía que había hecho todo lo posible por ayudar a Alejandro en su caso legal. En tanto, se había aliado con Pedro para meterlo a prisión. Los 7 años en los que Almonte estuvo en coma, le lloraba a su esposa que se sentía culpable sobre el arresto, que no tuvo más opción que hacer lo que le ordenaba. Y si no recuerdo mal, ese día Ezequiel era el más interesado en capturarlo. Le decía a Carlota que Pedro era un hombre despreciable y él quería ponerle fin a su dictadura. Junto con su esposa dieron inicio a una campaña de desprestigio contra Medina en Agua Azul. Tuvo el descaro de pedirle a Esmeralda un lugar donde esconderse de Pedro Medina, luego de que por su culpa casi muriera en manos de este mismo hombre, Esmeralda. Con hipocresía convenció a Refugio de impedirle a Esmeralda que bailara en la escondida y de esta forma conquistarla. Aparte de hipócrita, chismoso y traidor, era sádico, cruel, malvado. El día que Adolfo le pide empleo a su cuñado, Ezequiel lo obliga a hacer cosas muy feas de una manera que hasta da miedo, como para meterlo directo al psiquiátrico. En situaciones tan horribles y crueles como esta, se reía como Joker barato. Era algo que hace único al personaje, pero saca de onda la primera vez que lo miras. Le da un toque de locura, maldad y miedo. A lo que voy es, gozaba del sufrimiento ajeno, no le remordía en lo más mínimo. Le gustaba jugar con los sentimientos de otros. Engañó a Adolfo entregándole una mano que supuestamente le pertenecía a Anselmo y nunca terminó con la vida de este. Obligó a Adolfo a jalar el gatillo contra María, aunque no ocasionó ningún daño físico, no se puede decir lo mismo en cuanto a la confianza entre ambos y el daño psicológico que desembocó ese día. Para él fue divertidísimo esa escena. Mantuvo resguardado a Anselmo durante un lapso de tiempo enorme y a su salida lo obligó a callar sobre sus fechorías con tal de que pudiera ver a Alejandro, que era como un hijo para él. Regularmente quería quedar como el héroe de la historia, le encantaba ser admirado y lo vemos ahí con Anselmo. Casi lo obligó a decir que era Ezequiel el héroe de esta historia. Sin duda lo peor de Basurto viene al final. Ahí deja ver que cobarde era la palabra que lo describía a la perfección. Medina le cuenta a Carlota las cosas horribles que hizo por dinero y ambición, que no era lo que decía ser. Lo desenmascaró por completo. Le mostró a Carlota que no conocía en lo más mínimo al hombre con el que se casó. Y Ezequiel literalmente se arrastró a los pies de Pedro para suplicarle que no le hiciera daño a su esposa y no le contara la verdad. Ahí piensas, bueno, tiene un poco de sentimientos. Pero Medina le da una cucharada de su propia medicina poniéndole sobre la mesa un dilema de vida o muerte, su vida o la de su esposa. Tiene el chance de huir y dejarla sola en esa habitación con Pedro, que tiene un arma en sus manos y está dispuesto a todo, o se queda y permite que una mujer inocente salga de ahí. Para sorpresa de muchos, no tiene una pizca de valor, honor y huye de ahí. Yo cuando vi la novela por primera vez, solo la he visto una y eso casi me mata del cringe y del coraje. No sabía que este tipo haría esa bajeza, me dejó impactada, creía que tenía un poquito más de valor. Inclusive Medina se sorprende de la cobardía y le da tanta lástima a Carlota que después de insultarla sin filtros, le dijo que ya era suficiente castigo saber la clase de hombre que era Ezequiel. Le dio un besito de consuelo a la tía Carlota y se fue. ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! No conforme con la canallada que hizo, corrió con Esmeralda pidiéndole esconderse como una rata, imploró la ayuda de Refugio y nos dio la mejor actuación de todos los tiempos. Lloró frente a Dimitrio por la muerte de su esposa, alegando que no pudo hacer nada. Con lo que no contaba era que ni Medina era tan miserable para hacerle daño a una mujer inocente, y eso que ni la conocía y ni le caía bien. Y si ustedes creen que esto fue de lo más descarado, cuando Dimitrio le reclama por sus acciones diciéndole que sabe que él dejó a su tía ahí y no es como él está narrando la historia, Ezequiel se ríe frente a él y le dice: ¿qué me vienes a reclamar? Y le echa en cara que él pasó por lo mismo y no salvó a Mónica. Dos cosas muy diferentes. Un mundo de diferencia tienen ambas situaciones. Cínicamente asegura jamás ir a prisión por su inmunidad.
No sé qué pensaba, es más, no sé qué tenía en la cabeza. ¿A quién en su sano juicio le causaría gracia lo anterior? Pena era algo que no conocía. Buscando una salida fácil, como siempre, quiere usar al alacrán para negociar su viaje sin retorno. Solo sabía vender a otros para mantenerse a salvo. Pedro le brinda una alternativa diferente. Pide la vida de José Luis. Y Basurto no lo piensa dos veces. Cuando ya lo tiene de rodillas para darle el tiro de gracia y otra vez con una sonrisa maléfica en su cara. Todo sea por salvar su pellejo. Sin duda lo más horrible que hizo en mi opinión, y por eso lo dejé al final, fue haber abusado de María alrededor de 2 años. Sacó ventaja de su situación, la adicción al consumo de sustancias ilícitas y su vulnerabilidad. Por tanto tiempo lo usó hasta que se cansó. Y Carlota nunca supo de esto. Me hubiera gustado que la hubieran enterado de todas las cosas que este hombre le hizo. No hay palabras para describir el desprecio que siento por Ezequiel. No era nada ni nadie, y murió siendo aún menos que eso. Su muerte fue tan aqueverienta, pasada, cliché y irrelevante como él. En ese aspecto sí le hicieron justicia. ¿Qué cosas buenas se pueden decir de Basurto? Como he mencionado en otros videos, la ambición no es algo malo. Puede ser una cualidad muy ventajosa si se usa con moderación, pero todo en exceso es malo, y no es la excepción. El no rendirse a pesar de los obstáculos para alcanzar nuestras metas, y más allá de eso no pienso que tenga algo positivo. No quiere decir que no nos regaló buenos momentos. El día que Montserrat le dijo que era una basura, y si bien se lo tenía más que merecido, Ezequiel le dio otra respuesta cierta, que gocé y de la que me reí. Le dijo: sí, estoy de acuerdo contigo, va. Por eso pude entrar a tu familia, porque estoy igual de podrido que todos ustedes, empezando por tu madre y acabando por ti. Un aplauso para Ezequiel, por favor. Por primera vez aceptó lo que era y al mismo tiempo le dijo lo que tenía que escuchar Montserrat. Gracias a su cobardía y traición, tanto Medina como el alacrán cayeron, 2 hombres que se dedicaban a cosas malas. Quiera que no, le perdonó la vida a Anselmo, y lo de María no cuenta porque al final hizo de su vida algo mucho peor que la misma muerte. Sin mencionar que terminó con la vida de Robledo para tapar todas sus mentiras. Una muerte que, a diferencia de la suya, sí tuvo importancia e impacto para los espectadores. Tantas vidas que arruinó por una ambición y sed de poder que terminaron hundiéndolo a él mismo. Un cobarde sin honor que ambicionaba demasiado y enloqueció de poder. Eso es, en resumidas cuentas, Ezequiel Basurto. Díganme ustedes, ¿qué opinan del personaje? ¿Se me pasó decir algo sobre su hipocresía, cobardía y demás bajezas? No olviden seguirme en mis redes sociales donde anuncio más contenido. Suscríbanse para recibir las notificaciones de nuevos videos y dejen su like si les gustó la crítica. Recuerden que es solo entretenimiento, sarcasmo y para reírnos un rato. No se lo tomen personal. Nos vemos en el próximo video.